Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de este día lunes 27 de marzo del año 2017. Más adelante vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Comerciales, el licenciado Adrián Uriarte. Vamos a hablar de accidentes de tránsito y de todo lo que tiene que ver con esa problemática. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Estados Unidos ha dejado sola a América Latina, lo dijo en el foro de la CEAL, el Consejo de Empresarios de América Latina, el expresidente mexicano Felipe Calderón, quien fue uno de los panelistas más importantes en la primera CEAL ampliada celebrada el viernes en Antigua Guatemala. El presidente Calderón de México dice que México va a ser el mayor golpeado con las políticas económicas y migratorias de Donald Trump. La gran pregunta es si Centroamérica está preparada para recibir una oleada de inmigrantes que expulsen los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las economías de los países centroamericanos? No habrá reajuste energético por el momento, nos dijo aquí César Zamora, presidente de la Comisión Nicaragüense de Energía. Será hasta mediados de abril, cuando autoridades del gobierno se reúnan con el INE, con el COSEP, con un nuevo director del INE, para evaluar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. La inversionista, una cadena de hoteles japonesa, Toyoko Inc., conoció de las oportunidades de inversión en Nicaragua. Ellos están muy interesados en saber de la seguridad, del clima de negocios, la inversión en nuestro país, porque están muy interesados en abrir cadenas hoteleras aquí. Esta Toyoko Inc. es una de las cadenas hoteleras más fuertes en Los Ángeles y San Francisco, en los Estados Unidos, y están viendo el potencial económico que tiene Nicaragua para abrir negocios aquí. La productiva reunión entre Nicaragua y ProColombia se realizó la semana pasada. Incluso la presidenta de ProColombia se quedó unos días más en el país, sosteniendo contactos con la Cámara de Comercio, con el COSEP, con otros sectores, para hablar específicamente de cómo aumentar el intercambio comercial, fortalecer el comercio entre Nicaragua y Colombia. En las noticias internacionales de primera plana esta mañana, se ha recuperado algunos de los cuerpos de un ataque en Mosul. 112 cuerpos, según un oficial del ejército israelí. El ataque aéreo fue llevado a cabo por la coalición liderada por Estados Unidos contra un camión de ISIS cargado de explosivos y condujo a la muerte de decenas de civiles. Eso es lo triste en esta guerra, en que los iraquíes civiles, que nada tienen que ver con la guerra, ni con ISIS, ni con el ejército, mucho menos con Estados Unidos, son las víctimas de estos ataques. Los cuerpos fueron enterrados en la parte occidental de Mosul, según las autoridades. En noticia internacional, también el presidente Donald Trump está por derogar medidas migratorias de su antecesor, el presidente Barack Obama. Va a firmar en los próximos días una orden ejecutiva que anula las normas aplicadas por su predecesor para combatir el calentamiento global, porque Trump no cree en el calentamiento global y ya tiene listas las nuevas medidas ejecutivas, pese a que la semana pasada no tuvo mayoría en el Congreso para aprobar la derogación del Obamacare. Va a seguir de frente con sus proyectos. En otras noticias, varios estudiantes fueron atrapados en una avalancha de nieve en Japón. Las autoridades están en este momento haciendo ingentes esfuerzos para recuperar a las víctimas de este club de montañismo que estaban tomando lecciones de esquí. Al menos 14 quedaron atrapados en la avalancha en Togiji, Japón, este lunes por la mañana, según un portavoz del Departamento de Bomberos que citó a un profesor en la escena. Y finalmente, hoy en la OEA va a haber mucha actividad porque la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, va a comparecer hoy ante el Consejo Permanente de la OEA. Se va a referir a la intención
y a la propuesta del secretario general Luis Almagro de sacar a Venezuela del Consejo Permanente de la OEA, aplicar la Carta Interamericana. Almagro también se va a reunir mañana en el Consejo Permanente y va a exigir nuevas elecciones generales en Venezuela y que se le apliquen las mayores sanciones. La canciller venezolana se va a dirigir, repito, hoy en el pleno del Consejo Permanente y va a rechazar eso, además de que va a pedir respeto para las decisiones internas venezolanas. Va a estar caliente estas sesiones en la OEA la mañana de hoy. Estaremos pendientes de lo que ahí ocurra. Haremos una pausa y al regresar vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCC, Adrián Uriarte. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias a todos por estar en nuestra sintonía esta mañana de lunes. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros, enviar sus comentarios, sugerencias y preguntas para nuestro invitado si quieren participar también con los temas que vamos a abordar. Le doy la más cordial bienvenida, decano. Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, Adolfo, siempre por invitarme. Este tema ha estado siempre muy candente porque solo este fin de semana se reportaron 7 personas más fallecidas por accidentes de tránsito, una cantidad considerable de ellos por consumo de licor, otros por imprudencia, no guardar la distancia, etcétera. En las últimas 15 días que el gobierno ha estado presentando sistemáticamente los indicadores de los accidentes de tránsito, llevamos aproximadamente 1.500 accidentes de tránsito solamente en 2 semanas y un promedio de 14, 15 personas fallecidas, sin incluir esta semana. Sí, efectivamente, lo que está teniendo tendencia dominante y que es irreversible es el tema de los accidentes de tránsito en la agenda nación. Y eso es positivo. ¿Sigue siendo el tema de los accidentes de tránsito prioridad en los medios de comunicación? Yo diría que sí, a pesar que está comenzando a surgir el tema de la escasez de agua en los municipios. Desde luego que esto tiene que ver por el contexto, ¿no? También un contexto seco, un contexto de verano, y donde desde luego comienza a pujarse la agenda sobre si va a ser la escasez de agua o va a seguir siendo los accidentes de tránsito. Lo más relevante, creo yo, debe seguir siendo de que el abordaje debería ser integral. El abordaje integral y no quedarnos únicamente en las cifras, porque eso es lo que hemos estado de cerca analizando las causas,
analizando los factores, analizando por dónde van las políticas públicas en este tema, llegamos a posibles conclusiones y decimos de que queremos únicamente atacar la parte estadística, pero estamos omitiendo, estamos invisibilizando lo que vos apuntabas, los accidentes de tránsito. Pareciera ser de que en Nicaragua, si no hubiera muerto por accidentes de tránsito, el problema en sí, es decir, la incineración, los accidentes de tránsito estarían invisibilizados. Entonces, ahí es donde se necesita la visión integral de este problema. Y esa visión integral no se va a resolver, vuelvo y repito, únicamente dejando que la Dirección Nacional de Tránsito y el gobierno estén al frente de este gran problema nacional. Y es un problema nacional como país que lo estamos viendo quizás con posterioridad, porque cuando uno revisa la experiencia de otros países en la región y América Latina, vemos que Nicaragua por mucho tiempo, a pesar que ya estudios lo advertían, por ejemplo, aquí se han hecho estudios de manera sistemática desde el año 2005 por el IEP, por el Instituto de Políticas Públicas. Y se venían haciendo todos los estudios, y los estudios señalan, por ejemplo, de que la ciudadanía ve con recelo la función que ejerce la Dirección de Tránsito, que hay un sesgo en cuanto al rol y la funcionalidad que ejercen, sobre todo los agentes en la vía. Ese sesgo tiene que ver desde el tema de las prácticas éticas, las prácticas de la ética pública que debe tener todo funcionario en la vía. Y otra de las cosas, después, cómo es que se generaban las multas, el tema de las causas, las principales causas de accidentes de tránsito. Todos esos estudios se venían haciendo, pero eran prácticamente estudios que se hacían, se presentaban, se hacían conferencias de prensa y no tenían mayor relevancia ni impacto en los medios de comunicación. Vemos 10 años después de que ahora el tema cobra notoriedad y uno se pregunta, si ya venían haciendo las alertas instituciones neutrales porque hacen un esfuerzo de no emitir una opinión, sino que se basan en un método científico, en encuestas, en estudios focales, en tratar de tomar distancia personal del problema y que sea la ciudadanía, la población, la que perciba, la que hable sobre este problema. Sin embargo, si nosotros decimos, si esto se le hubiera prestado atención hace 10 años, posiblemente esta bomba, este estallido social que hay ahorita, porque ahorita hay prácticamente casi una histeria colectiva en la vía. Uno tiene que salir 1 hora antes o tiene que salir 1 hora después del trabajo. Y eso desde luego que causa estrés laboral, causa estrés en la familia, porque en la familia también, ¿verdad? Hay una presión porque no llegas hasta tal hora. Pero eso es una pérdida en la calidad de vida, porque estás perdiendo 1 hora, 2 horas por la mañana y otras 2 horas por la tarde que deberías de dedicar a leer, descansar, disfrutar. Ese video, por ejemplo, mirá, lo tomamos el fin de semana en la subida al volcán Masaya. Ahí había un accidente de tránsito, pero los buceros, como siempre, que todo les vale, tirándose los altos. Sí, yo creo de que hay algo positivo que hay que resaltar en esta problemática, y es que yo por lo menos yo he observado de que el ciudadano que va al frente del volante, la mayoría, he podido percibir más cortesía, he podido percibir más cortesía al peatón, más cortesía al que va al lado y que pide una vía. No así todavía, no así en lo que vos estás señalando, este segmento poblacional que inclusive yo tengo información, por ejemplo, que hay en algunos municipios, por ejemplo en el municipio de Carazo, esta cooperativa en su momento hicieron una campaña para que el ciudadano denunciara o avisara a la directiva de esta cooperativa si estos interlocales, por ejemplo, tenían exceso de pasajeros. Esa campaña funcionó 1 o 2 semanas. Actualmente hasta le han quitado los avisos, los stickers que habían. Entonces estamos viendo, vuelvo y repito, la ausencia del ente regulador.
Si estos pequeños detalles, si la parte operativa institucional trabajara de manera articulada, pudiéramos tener mejores resultados en lo que tiene que ver desde no solamente desde los agentes en la vía, sino desde las cooperativas, antes de salir las unidades, desde el chequeo mecánico, desde la verificación del conductor, si anda en estado sobrio, de que sí anda bien de salud. Por ejemplo, todos estos conductores, si vos observás, muchos de ellos deberían tener un certificado médico, en el sentido de que muchos de ellos andan hasta 10, 12 horas en el volante. Muchos de ellos tienen problemas de salud. Hay no demasiado toman agua. agotamiento físico que ya no deberían de estar conduciendo. Entonces ahí debería ser un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Transporte. A mí me alegró particularmente cuando el presidente del COSEP, o sea, Henry, se pronunció, dijo que el sector privado iba también a ser causa común sobre esta problemática. Todavía seguimos a la espera de ver cuál van a ser estas líneas de acción, cuál va a ser esta propuesta, porque si uno dice, bueno, si hay una alianza pública-privada, entonces esta alianza pública y privada también debería garantizar que exista en el país un desarrollo sostenible, saludable como sociedad. Porque vos no podés solamente estar enfocado en estar haciendo negocio, en estar invirtiendo, de que la macroeconomía esté funcionando, pero que seamos una sociedad violenta, una sociedad prácticamente en histeria colectiva. Lo que vos hablabas, por ejemplo, de la parte del estrés, el estrés laboral, el estrés dentro de la organización. Entonces, estamos viendo de que ya sobresale la capacidad del Estado. La capacidad del Estado ya no puede hacerle frente a este problema, por un lado. Por eso que yo te comentaba de que sorprendentemente el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, recientemente invitó a la sociedad civil de Nicaragua, a las organizaciones que estamos en las redes. Por ejemplo, yo soy miembro de la Red Nica Salud y estuvimos presentes, estuvo el señor Marco Carlos de Melo. Carlos Melo, que es el representante del BID de Nicaragua. Estuvo él al frente presidiendo este encuentro, donde estuvo la sociedad civil organizada, organizaciones sociales, estuvo inclusive el COSEP representado por Andiva, estuvo el Grupo Pela. Entonces, dentro de esa organización se logró, durante ese encuentro se logró hacer un ejercicio de una radiografía de cómo estamos en América Latina en cuanto a los accidentes de tránsito, qué han hecho otros países, cuáles han sido esas políticas públicas que han sido efectivas, por ejemplo, para que en el caso de esta problemática que tiene que ver con los accidentes de tránsito, se le dé una respuesta desde el Estado, del sector privado. Y hay datos sorprendentes. Por ejemplo, se dice que en América Latina casi el 3% del PIB es lo que se pierde por el tema de los accidentes de tránsito. Y eso, desde luego, debe preocupar a Nicaragua, porque uno puede decir, por ejemplo, crecimos el 4.9, que es lo que anda en promedio, 4.7, 4.9, 4.8, el crecimiento país. Pero todavía nosotros desconocemos cuál es el impacto económico que tienen estos daños, estos accidentes, porque esto no es una cuestión de medirlo únicamente del daño que tiene las aseguradoras, la familia, no, como país, cuál es el daño, el impacto que estamos teniendo en todo lo que tiene que ver con esta catástrofe social del presente emergente como país. Todavía desconocemos esta cifra. Y eso, desde luego, la vez pasada hablábamos de eso, tiene que ver un poco con la metodología. Es decir, la metodología no está integrada desde una perspectiva interdisciplinaria, interinstitucional. Por ejemplo, uno puede decir, nada tiene que ver las estadísticas de tránsito nacional con las estadísticas del Banco Central. Momentito. Nada tienen que ver las estadísticas del Ministerio de Salud con las estadísticas de tránsito. Entonces, esa falta de cruce de información entre estas tres instituciones, a la larga estamos también ocultando el impacto económico que tiene
en el país los daños. Por las ejemplo, ahí muertes tenés por las accidente gráficas del evento del BID, principales causas de accidentes de tránsito en el año 2015. Y estamos viendo de que el problema no es lo que vos estabas apuntando al inicio y que lo que apuntan la mayoría de los medios de comunicación. Si vos te fijas, todas esas variables que tienen que ver con guardar distancia, invadir carril, que tienen que ver con el índice de bebida alcohólica, no es un problema de daños mecánicos, es un problema de comportamiento, de la conducta, de la actitud de quien está en el volante. Y tiene que ver con lo que hablamos de la cortesía, guardar distancia. Es decir, es una cuestión tan sencilla como guardar distancia, como darle paso a alguien que va más rápido. Inclusive yo he observado que la sirena de las ambulancias en la vía se le hace más complicado, cada vez más complicado, poder transitar por las principales vías de la capital. Entonces nos estamos enfrentando y estamos viendo de que las principales causas no son los accidentes, las muertes por accidentes de tránsito. No, claro, eso es el resultado final. Pero si prestamos atención a todas estas estadísticas que están ahí, estamos viendo de que lo que está faltando, por un lado, tiene que ver con la cultura de nosotros como sociedad, como individuo en la vida, lo que representamos y lo que reflejamos en las principales vías. Es decir, lo que estamos reflejando ahí de que somos una sociedad que carece de cortesía. Entonces lo que debería de ocurrir, pues una de las posibles soluciones a esto va a ser que comencemos desde las escuelas con los niños, Es que a cuando educarlos sobre la prevención de accidentes. es que ahí está, ahí está, mira lo que estamos hablando, el enfoque integral, que es lo que propone, por ejemplo, el BID. El BID. No solamente lo que han señalado mucho, era el tema de la Infraestructura, institucionalidad, vehículos y comportamiento humano. humano. De todos esos 4 grandes factores, el principal tiene que ver con el comportamiento humano. Infraestructura, es cierto, ya el parque vehicular se ha duplicado, se ha triplicado en los últimos 10 años. Siguen siendo la misma red. Alguien que sabe operación matemática básica de sumar y restar, sabemos de que es cierto, de que la red vial ya colapsó. Ya no hay más alternativa y desde luego yo creo que a nivel institucional sí hay un buen esfuerzo. Vemos que la alcaldía de Managua está haciendo un gran esfuerzo por hacer unas mega infraestructuras y que de aquí a cerrar este año vamos a poder tener acceso a ella. Y eso es positivo porque hay una política pública de invertir en más infraestructura y eso está bien. Permitime ir a unos mensajes de nuestros televidentes a través del WhatsApp. Dice, buenos días, una queja a la policía de Cebaco, esto es en Matagalpa, todos los días, un poco antes de que se congestione el tráfico frente a la rosticería MAC, todos los estudiantes no se presentan a coordinar, o sea, la policía no se presenta a coordinar el tráfico a las 7 de la mañana. Una queja válida pues para la policía de parte de este televidente que nos escribe desde Cebaco, Matagalpa. Bueno, lo que estamos viendo, esas cositas pequeñas, esos pequeños detalles desde la institucionalidad que tiene que ver con el rol de la gente de tránsito en la escuela, con el rol de la gente de tránsito en los semáforos, que ha sido una medida muy positiva, pero no todos los agentes de tránsito están cumpliendo. Desde ese pequeño detalle, un semáforo, ¿quién supervisa a la gente en ese semáforo que muchos de ellos solo llegan a chatear y a hacer la mueca? Desde ahí el ciudadano comienza a tener recelo y desconfianza sobre de cómo funciona la institucionalidad. Por ejemplo, a mí me decía un agente el fin de semana, es que lo que pasa es que en la dirección de tránsito hay doble mando. ¿Cómo que hay doble mando? Sí, porque en los medios de comunicación se dice que nosotros los agentes de tránsito tenemos que practicar la cortesía. Pero el jefe de Managua nos dice que él es el que manda en Managua, es él. Y que nosotros tenemos que hacer 8, 10, hasta 12 horas. Entonces dice, nos estamos agotando, nos estamos cansando. Yo, por ejemplo, llego a mi casa sin ánimo de nada, dice.
Hasta mi mujer me reclama. En términos, estoy traduciendo lo que me dijo literalmente un agente de tránsito el fin de semana. Te voy a decir que yo me he puesto a pensar y preguntado, cuando un agente de la policía está dando el tráfico, ayudando al tráfico en los semáforos de Managua, en las horas pico, sobre todo por la tarde, cuando está el sol inclemente, ese hombre está sufriendo un agotamiento también ahí, hay que reconocerlo. Claro, entonces esos son los daños ocultos, psicológicos y físicos, que los agentes también están siendo sometidos con esta crisis. Es decir, se cree que los agentes son los que le van a dar respuesta al problema de la accidentalidad en la capital principalmente, que es donde está el focus del problema, y no es así, porque a la larga lo que estás teniendo son agentes descontentos, presionados, estresados, hay daños psicológicos, lo que te decía, el doble mando. Entonces, desde ahí estamos viendo de que hay una cuestión de institucionalidad. ¿Qué está pasando realmente con la Policía Nacional? ¿Quién manda? ¿Manda la Dirección Nacional de Tránsito o mandan en la Yac Delgado? Entonces, ahí es donde está el problema. Me lo decía alguien que se puso a platicar conmigo, y entonces yo le decía, ¿cómo es eso? Sí, porque a nosotros nos exigen 8 hasta 10 horas. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente hay capacidad, hay recursos humanos desde la Dirección Nacional de Tránsito para poderle darle respuesta en las vías a los peatones, a los que andamos conduciendo. Y por otro lado, vemos los excesos, ¿verdad? Miraba en redes sociales, por ejemplo, una señora agrediendo a unos oficiales. Eso lo vimos el fin de semana. Y también miraba, antes el fin de semana, a unos oficiales agrediendo a otras personas porque la estaban documentando, la estaban grabando. La estaban filmando. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Lejos de darle respuesta a este problema de que tiene que ver con regular, concientizar, concienciar a la población, ¿qué es lo que está pasando? Se están enfrentando conductores con agentes. Entonces, ese problema no puede ser. Pero eso no debería ocurrir porque ahí, primero, el oficial, que le falta el respeto al ciudadano, y el ciudadano perdiendo el respeto a la institución policial, porque no es al policía como tal, es a la institución policial. Entonces volvemos que cobra validez lo que decía el señor representante del BIC. Carlos Melo. Carlos Melo. El tema del comportamiento humano y la institucionalidad. Bien por la infraestructura, bien porque ahora los vehículos están y pasan las inspecciones mecánicas, cada vez más la flota se está renovando en el país, somos una sociedad más moderna, etcétera. Pero esa modernidad, ¿cuánto nos está costando dentro de las relaciones interpersonales, las relaciones humanas como sociedad? Sobre todo porque somos una sociedad todavía muy violenta. Y aquí en la capital podría decirse de que las cosas todavía se dialogan o se hacen mala cara y se guiñan los ojos. Pero, por ejemplo, hay en sociedades más violentas como en Guatemala, por ejemplo, donde el que está adelante, si el que está atrás le pita al que está adelante, hasta armas han sacado, hasta han matado. Entonces, nosotros no tenemos que esperar llegar hasta esos niveles como país para poder darle respuesta a un problema que tiene el primer orden, como el tema de la accidentalidad. Que la accidentalidad no se tiene que ver únicamente desde la parte de infraestructura, desde el vehículo. Cuando estamos hablando de la accidentalidad tenemos que ver todos los daños colaterales que eso implica. En el PIC, te decía, todavía nosotros no sabemos cuáles son los daños. Y si estamos creciendo el 5% y el promedio en América Latina por daño, por siniestro en la accidentalidad, andan entre el 2 y el 3%, significa solamente estamos creciendo la mitad en la realidad. En la realidad. Entonces, estos datos, este factor económico es lo que no se está discutiendo en el fondo, sino que únicamente nos estamos focalizando en cuánto murieron, que está bien llevar ese conteo, llevar ese registro, pero para mí el grueso del debate, el grueso de la discusión, el grueso de las estrategias de intervención a este problema social para hoy, para 5 años, para 10 años, porque estamos hablando de una ciudad moderna.
el secretario ejecutivo la semana pasada hablaba de la Managua del futuro. Entonces no podemos hablar de una Managua del futuro únicamente viendo la parte de infraestructura, el diseño, la cara, si lo que habitan dentro de el cuerpo social de esa infraestructura está mal, no tiene horizonte, no tiene norte, entonces no podemos hablar de que todavía de una Managua del futuro si no podemos resolver estos problemas que son de fondo. No basta, en otras palabras, la infraestructura, sino también tomar en cuenta al ser humano, que es fundamental. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para tocar el tema de las recomendaciones que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, está haciendo para mejorar esta situación de la accidentabilidad en Nicaragua. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Esta mañana estamos hablando de los temas de la accidentabilidad y la reunión que se sostuvo la semana pasada entre policía, sector privado, con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en donde se hizo una radiografía rápida de las posibles causas y soluciones posibles a este problema. ¿Es así, no? Sí, en esa reunión fue una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene como lema un reencuentro con la sociedad civil a partir de lo que ha sido la problemática de la accidentalidad. El Banco Interamericano de Desarrollo creo que es una iniciativa loable porque acordemos que el rostro que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo es que solamente hace financiamiento para que los países puedan mejorar su infraestructura. Ellos visionariamente están viendo más allá de eso y entonces han logrado hacer ese lugar de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil para que las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red Clínica de Salud, donde nosotros estamos asociados, el IEP, el Grupo PELA, Andiva, el Movimiento Padres, PUDE, por ejemplo, los especialistas en salud pública, podamos hacer una propuesta articular de la sociedad civil, es decir, el BIC es un facilitador que ha logrado decir, bueno señores, este es un problema que tiene que ver con la accidentalidad, queremos que ustedes como país hagan su aporte como sociedad civil en el entendido de que el Estado no es el único protagonista ni el único que le puede dar respuesta integral a este problema de la accidentalidad. Y desde luego, ahí hablábamos de ese enfoque integral. Entonces, el enfoque integral tiene que ver con el tema de la infraestructura, el tema de los vehículos, el tema de la institucionalidad y el tema del comportamiento humano. Entonces, cuando se revisa, por ejemplo, el tema de la institucionalidad, vemos de que todavía, a pesar de los esfuerzos que se han elaborado, que se han hecho como sociedad, y que se ha puesto al frente a la Dirección Nacional de Tránsito. La semana pasada celebrábamos de que ahí está el encuentro, contexto regional de la iniciativa del BIC en Nicaragua. Miramos, por ejemplo, de que en el caso de la semana pasada, te decía, miramos a los bomberos, mirábamos a la Cruz Roja y en la dirección trabajando articuladamente en el tema de la accidentalidad de tránsito, en la prevención. Eso es una buena muestra de cómo se puede ir poco a poco articulando esfuerzos en función de la prevención, en función de no solamente reducir las estadísticas, porque si nosotros seguimos pensando que la preocupación de la accidentalidad debe estar motivada únicamente por reducir la cifra,
y no en mejorar la cultura y promover una nueva cultura vial en el país, entonces a la vuelta de 5 años, a la vuelta de 10 años, las próximas generaciones, vamos a tener este problema. Vos señalabas, por ejemplo... Miremos ese cuadro anterior, el anterior a este, dice: el registro de parque automotriz en Nicaragua. La importación de autos creció un 25% solo en el año 2015. Y la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía dice que circulan unos 750.000 vehículos y hay actualmente 330.000 motocicletas. Ahí estamos, ese es un elemento que tiene que ver con el parque vehicular, los vehículos, el universo, la población que hay en relación a los vehículos. Y eso, desde luego, lo que te está diciendo es que como sociedad se supone que estamos mejorando nuestro nivel de vida. Al adquirir un vehículo, se supone que al adquirir un vehículo estamos saliéndonos de esa población, ¿verdad?, que vive en la pobreza, que vive en condiciones mínimas, que solamente tiene acceso a la mitad o a un tercio de la canasta básica y que por eso tienen que andar todavía en ruta, etcétera. Y se supone que los que han adquirido un vehículo y que han adquirido una motocicleta es porque como país estamos mejorando nuestra economía, estamos teniendo más acceso a la canasta básica, estamos teniendo mayores oportunidades, pero el daño colateral es que no basta únicamente tener el vehículo si culturalmente estamos todavía rezagados. Es decir, estamos avanzando en cuanto al enfoque de crecimiento económico, pero no podemos dar saltos positivos todavía en cuanto al desarrollo humano, y eso implica mayor educación y mejorar nuestra cultura en la vida. Miremos otro cuadro más adelante que dice caracterización de los accidentes de tránsito en Nicaragua. Y en ese cuadro, muy interesante, dice que en el año pasado ocurrieron 40.000 accidentes de tránsito, de los cuales 776 personas fallecieron, 4.560 personas fueron lesionadas, mucho más, por supuesto, que los 33.673 accidentes del año 2015. El 27.1% de las muertes a nivel nacional de estos accidentes se concentra en Managua, luego Matagalpa, Chinandega, Chontales y el departamento de Rivas. Sí, por ejemplo, ese era un estudio, esos datos que están ahí, es de un estudio que hizo el IEP, por ejemplo, el Instituto de Políticas Públicas. Y nosotros vemos que, por ejemplo, son 40.000 accidentes al año. De ellos, ni el 10% representan la muerte por accidentes de tránsito. Entonces uno se pregunta, ¿qué pesa más? Sí, es cierto, hay estadísticamente hablando, pesarían más prestarle atención a los accidentes de tránsito. Y quizás por eso que te decía que este problema había estado invisibilizado por más de una década. Porque si uno cuando revisa y hace una revisión documental y se va hacia una década, los accidentes de tránsito siempre han sido una pandemia social. No así la muerte por accidente. Entonces ahora que hay más muertes por accidentes de tránsito, porque hay una lógica simple, ¿no? Hay una estadística simple. Entre más parque vehicular, la probabilidad es que los accidentes y las muertes de tránsito también sean en esa misma dimensión. Es decir, hay una tendencia que entre más vehículos hay circulando, hay más probabilidades de que existan más muertes por accidentes de tránsito. Pero el problema no ha sido solamente la parte por accidentes, sino que todavía como país no hemos cuantificado y no hemos visto los daños que están llegando y cuánto le cuesta, por ejemplo, al Estado darle atención a alguien que, por ejemplo, llega por un accidente o a alguien que muere. El que llega por un accidente a una unidad pública o a un sistema profesional, el que está privilegiado ahora y que tiene seguro social, que estadísticamente es un privilegio en Nicaragua todavía ser asegurado, porque la mayoría de la población no está dentro del sistema del seguro social, sino que tiene que ir a un sistema público, vemos de que esos datos están parcialmente cuantificados y registrados. Pero no solamente eso, sino que el factor económico que eso se traduce. Es decir, a esta persona cuánto le va a afectar a la empresa, porque si le dan 3 meses de subsidio o 6 meses de subsidio,
cuánto deja de producir en esa organización. Aparte de eso, la familia, cómo se ve afectada. Entonces, hay otras variables que están ocultas. Muchas veces, ¿por qué? Porque el peso de todo eso está solamente en ver que se murió o fue accidente. Precisamente respecto a ese tema, ahí tenemos otro cuadro que dice atención hospitalaria, un cuadro rojo donde sale una señales de la Cruz Roja, ese. ¿Qué dice ese cuadro? Perdón, que en el año 2017, hasta el 27 de febrero se contabilizaban 2.800 atenciones, 21.000 en el 2016, movilización y atención, solo 8 ambulancias en Managua. En el 2016 el gasto fue de 7.7 millones de Córdoba a nivel nacional. El costo unitario por persona de atención prehospitalario es de $55. Eso cuesta trasladar a una persona cada vez que se accidenta en la calle. Y esos son sus registros, como te decía. ¿Qué pasa cuando esta persona va a su casa? Hay que atenderla, hay que alimentarla, tiene que dar una dieta saludable, y muchas veces quienes encabezan estos accidentes por el modelo de familia, por el modelo de economía que hay en nuestro país, y que sabemos de que la mayoría de quienes están ejerciendo o quienes están al frente de la economía muchas veces son los hombres. Y esto es lo grave, es decir, como son hombres y que son los que llevan, son los proveedores en los hogares, esto te genera un efecto, también un efecto colateral, porque también se afecta los estudios del niño, de la niña, porque al estar accidentado no hay ingreso, no hay para seguirle pagando el colegio. Entonces, si este niño, por ejemplo, estaba en un colegio privado, tener que ir a un colegio público porque ya no puede seguirlo pagando. Y si además si se le degenera una lesión física de por vida, entonces, esos que estamos viendo son apenas datos parciales, pero no tenemos unos datos cuantificables. Me hace recordar eso el caso del accidente de la ruta en Managua, en donde murió una ciudadana prensada, venía de recibir el pago de su primer salario de su trabajo, dijo una niña en la orfandad. ¿Qué va a pasar con esa criatura, la mamá que perdió la vida en ese accidente de bus? ¿Quién la va a ver? ¿Quién le va a pagar los estudios? Que vuelve a entrar en un círculo vicioso de pobreza. De extrema pobreza. Ya ni siquiera de pobreza, sino de extrema pobreza, del umbral de la extrema pobreza. Es decir, aquí vemos que, por ejemplo, que eso tiene que ver con el tema de los cuidados. Es decir, el cuidado que es una cifra oculta y que tiene un rostro de género peyorativo hacia la mujer, porque cuando hay un problema de migración aquí en el país, ¿quiénes son los que se quedan al frente de los niños? O la abuelita o la mamá. Son los que quedan al frente del hogar dándole la atención, la educación, todo el calor humano, y entonces esto te genera subdesarrollo. Entonces, ese es el daño oculto que hay dentro de la accidentalidad, el tema del subdesarrollo. Entonces no podemos salir campantemente a decir de que hemos crecido X cantidad dentro del Producto Interno Bruto si estamos ocultando información, porque eso es ocultar información. Hay un subregistro del impacto que tiene la accidentalidad dentro del Producto Interno Bruto. Además, hay un daño que tiene que ver psicosocial, y ese daño psicosocial tiene que ver dentro de la familia. Por ejemplo, la gente que ha tenido y que ha sido víctima de accidente de tránsito o ha protagonizado un accidente de tránsito, su vida y su comportamiento humano no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay un duelo, hay una secuela, hay dolor humano, hay dolor psicológico, y todo eso afecta a tu entorno, tu comportamiento. Si eres una persona alegre, extrovertida, comunicativa, te volvés de repente una persona tímida, sin ánimo, sin sabor a la vida, perdés ese encanto como persona, y eso afecta a tu círculo y tu entorno. Ese es el daño psicosocial, pero al mismo tiempo, vos sabés el daño psicosocial de esa niña que quedó en la orfandad. Es decir, aquí los medios únicamente están viendo de que una mujer, fríamente, era que una mujer que recibió un primer pago, que vive en una unidad de bus, murió, pero nos olvidamos de los otros actores del problema.
que tiene que ver con la mamá y que tiene que ver con la niña. Es decir, la esperanza de vida y el desarrollo humano que va a tener esa niña no va a ser igual, no solamente por la parte económica, porque de luego eso va a afectar su entorno, más si ella era una de las pocas que sostenía el hogar, sino la parte psicosocial. Esa niña no va a ser igual, más en una etapa de crecimiento donde es importante el afecto y el calor humano del papá, de la mamá, del entorno, de la familia. Vos hablaba, por ejemplo, de los agentes de socialización. Antes de la escuela, en la familia. Entonces, si en la familia no se está discutiendo este tema de la prevención de accidentes, si no se hace énfasis, si solamente, por ejemplo, como ocurre en los hogares promedio del país, donde la gente se sienta a almorzar y dice, ¿y viste cómo quedó? ¿Y viste qué es lo que le pasó? Entonces, si siguen esas expresiones de asombro, como que si es un reality show, lo que vemos en la vía, en el seno de la familia, y no se aborda desde el punto de vista educativo, de sensibilizar, de decir que hay que tener cuidado en el abordar una ruta, en abordar un taxi, abordar un carro, o si vos sos el que va al frente, en el volante, cómo tenés que hacerlo. Es decir, esos temas no se están abordando dentro del seno, sino que lo estamos viendo como una cuestión de show mediático. Y eso es lo grave también en el tipo de abordaje de estos temas. Ya vamos a hablar del abordaje de los temas de los medios de comunicación, cómo contribuir para reducir esta ola de accidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa y tienen el número de WhatsApp para que nos escriban porque nos han estado haciendo muchas llamadas telefónicas a este número de WhatsApp. Mándenos sus mensajes de texto. El enfoque de los medios de comunicación, cómo contribuir, porque los medios, sobre todo la televisión, se sigue limitando a reportar el suceso y mientras más sangriento, mientras la persona parece más dañada, quebrada, maltratada debajo de un bus o de un taxi, eso es lo que más impacta, pero no se dice cómo ayudar a resolver el problema. Contrario a eso, lo que hemos visto hace días es que la ciudadanía, algunos sectores de la sociedad se están organizando, han realizado marchas, han realizado protestas. Dicho sea de paso, vi que estaban unos ciudadanos con unas mantas, unas pancartas, llamando a tener mayor respeto y conciencia por el ciudadano, y los taxistas y los buceros pasaban burlándose de ellos. Hay varias cosas sobre lo que has planteado. Uno, creo que de los medios hay dos visiones. La visión del espectáculo, la visión del morbo, la cultura del morbo, le haría yo, sobre la vía, es decir, cómo se hace el abordaje
se hace desde el punto de vista como que si estás viendo una serie de la policía de Nueva York. Entonces, vemos ese abordaje muy de espectáculo, ¿no? Muy de morbo, de entre más sangre es más impactante el hecho. Entonces, ese abordaje, desde luego, no contribuye a crear, a desconstruir esa cultura de violencia que hay en la vía. Al contrario, la refuerza. Refuerza los patrones de conducta de las personas, porque la persona que siente que tiene un vehículo en la vía se siente que tiene poder, que es macho, de que es agresivo, de que su vehículo es el que se va a lucir mejor en la vía. Y eso no contribuye a todo el esfuerzo que por otro lado están haciendo muchas organizaciones sociales, en silencio quizás. Y yo creo, y quiero aprovechar, porque en esa reunión donde estábamos con el BIC, hay muchas organizaciones que dijimos, vamos a hacerlo desde adentro. ¿Y qué es desde adentro? Aunque no haya mucha publicidad, ¿qué es trabajar desde adentro? Bueno, trabajar desde el seno del hogar, desde el seno de la familia, desde el seno de la comunidad, desde el seno de la organización. Hay organizaciones que, por ejemplo, se están dando 5 minutos para hablar sobre estos temas, sobre la prevención de estos temas, aunque sean trabajos de hormiguita, pero si todos estamos en sintonía en este tipo de problemática consciente y haciendo la acción para el cambio de comportamiento, creo que vamos a salir adelante. Lo que vos has señalado es cierto. Taxistas, buceros todavía están minimizando el impacto. Y el experto, uno de los expertos que hablaba, colombiano, sobre el tema de la accidentalidad en América Latina, decía que, por ejemplo, el problema en Colombia, ¿cómo se resolvió? Se resolvió con más multa. Y que si alguien chocaba, automáticamente le quitaban la licencia de por vida y le duplicaron y triplicaron las multas. Ese mensaje de mano dura yo creo que no ha funcionado. Bueno, al menos en Nicaragua, en menos de un año que se reformó, bueno, lo vemos, no ha funcionado. aquí está el ejemplo claro. Aquí se incrementaron la cantidad de multas y el valor de las multas a través de una reforma a la ley, y tenemos más accidentes de tránsito. Más accidentes y más muertes por accidentes de tránsito. Entonces el problema es cultural, no es de legislación. Y si eso no se entiende, y si trabajando desde la institucionalidad entendida más allá del Estado, yo creo que podemos hacerle frente. Yo te decía, está bien que en los colegios, en las universidades se aborde esta temática, porque uno de los datos que plantea ese estudio del IEP, por ejemplo, es que el problema de la accidentalidad y el problema de muerte, fallecimiento en la vía, tiene un rostro generacional. Fíjate que a propósito del comportamiento, mírate en ese video, que vienen todos los vehículos contra la vía y sobre todo el bucero. Y más adelante, en un microbús de pasajeros que viene hacia Granada, porque eso es subiendo el volcán Santiago, el hombre abre la puerta para que el que va filmando, para golpear al que va con la cámara filmándolo. Ahí lo vas a ver. ¿Y qué tipo de comportamiento es ese agresivo? Estamos hablando de eso, del patrón del macho en la vía, del macho que está reproduciendo la violencia, del macho que está minimizando el problema. Por ejemplo, ahí viene ese microbús. El hombre abre la puerta para golpear porque van filmándolo. Pero fíjate que yo le veo el sentido positivo también a esto, porque ¿qué significa? Que cada vez más la ciudadanía está documentando, está denunciando las malas prácticas en la vía. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque al final, todo esto que se está publicando, y yo creo que ahí es donde los medios de comunicación tienen que un poquito revisar su función en el tema. Porque si los medios de comunicación siguen únicamente enfocando, abordando este tema como un espectáculo, o por otro lado, como un reporte estadístico, que es lo que está pasando también en el abordaje, uno mira y lee y mira las grandes conferencias estadísticas, pero más allá de ese dato estadístico no hay un abordaje integral. Todo esto que estamos hablando, el abordaje psicosocial, el abordaje del producto,